Amigos y enemigos, bienvenidos a esta nueva sesión de tertulias de cultura política. Como saben, me llamo Manuel de la Cruz, soy politólogo y locutor, y el día de hoy quiero traer a la mesa, quiero traer a estas tertulias no solo a un aliado en esta guerra, en esta lucha cultural, sino también al que considero un amigo, porque ha sido uno de los primeros colaboradores desde una perspectiva intelectual en el proyecto de culturapolítica.net, que de una vez aprovecho de recordarles, visiten culturapolítica.net, la principal ventana, el principal espacio de análisis político. Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola, todo bien, gracias por invitarme. Vale, vamos a empezar por el inicio, algo que es redundante, que es obvio, pero ¿quién es Aarón Mariscal Zúñiga? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué su opinión es relevante en la escena política? Bueno, saludos, mi nombre es Aarón Mariscal Zúñiga, tengo un sobrenombre Aremazo que utilizo como ilustrador. Soy diseñador e ilustrador de Santa Cruz, Bolivia, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Gabriel René Moreno. He trabajado en varias áreas como periodismo web, diseño, relaciones públicas, community management, creación de contenidos para blog y así. Me dedico principalmente al tema gráfico visual. Tengo mis propias redes sociales, Aremazu, donde subo de vez en cuando ilustraciones o historietas o infografías, más que todo, en temas políticos y religiosos. Eso básicamente. Entiendo, Aremazu, o Aarón, como prefieras, por el resto de la entrevista, que más allá de tu labor profesional stricto sensu, ha llevado también a cabo una obra de difusión, yo diría cultural, pero también política, a través de un estilo de arte, a veces se manifiesta en caricaturas, en cómics, quizás de consumo masivo, pero que tiene elementos que hoy en día pueden resultar polémicos, a pesar de que defienden posturas que más bien parecen sacadas del sentido común, o por lo menos es lo que pensaría cualquier persona con valores tradicionales. ¿Nos puedes explicar qué es lo que has intentado hacer allí? Sí, en un principio intenté ir por el tema social y educativo, porque me interesaba mucho crear conciencia sobre temas que mucha gente parecía desconocer a mi alrededor, en mi ciudad, en mi país. Por ejemplo, con el tema de las historietas, los fanzines, que son revistitas de historieta artesanal. Eh, Más que todo, con el paso del tiempo fui ampliándome en cuestiones de ilustración para hacer mi propio colectivo artístico que se llama Tinta Azul, y hemos participado de varias ferias de artistas vendiendo nuestro material que hemos creado cada uno por su parte y al mismo tiempo a veces juntos. Cada uno por su parte ha hecho sus ilustraciones en formato de merchandising o mercancía, que es stickers, llaveros, pines, cuadernos, con los temas de su preferencia. Nos centramos en torno a la cultura pop porque, bueno, buscábamos vender, sustentarnos, crear ciertos recursos extras, aparte de lo que ya hacíamos cada uno por nuestra cuenta. Y al mismo tiempo hacíamos historietas, fanzines, en conjunto, con la intención de provocar humor o interés en temas sociales, críticas, ese tipo de cosas. Yo por mi parte me he ido desviando de cierta manera hacia el catolicismo cada vez más, porque antes yo era agnóstico, deísta, panteísta, el clásico jovenzuelo que cuestiona las cosas por el afán de cuestionarlas, esas etapas en las que uno fantasea, ¿no?, con esto de la rebeldía, el poder popular y demás mitos que nos vende la democracia liberal. Y bueno, me fui dando cuenta de que no me sentía que estaba en un camino recto y de justicia, en el camino en el que iba, ¿no? Entonces fui poco a poco desligándome de ese liberalismo recalcitrante que hace una falsa oposición a la izquierda, y me di cuenta de que la tradición católica tiene la respuesta para muchas cosas. Es por eso que
En esa etapa de transición hubo como que un despertar patriótico, no sé si decirlo. Por ejemplo, hacía stickers de presidentes bolivianos porque quería no solo vender, sino también educar a la gente mediante eso. No, miren, esto fue lo que pasó en nuestra historia, esto es interesante. También stickers sobre eh, elementos cruceños, cambas de acá de mi tierra, de Santa Cruz del Oriente Boliviano. Y ya con el paso del tiempo fui abandonando eso y dedicándome más a las infografías católicas para orientar a los fieles en ciertas cosas como los sacramentos, la confesión, la comunión, cómo ejercer un combate espiritual contra las tentaciones, diversos temas así. ¿Por qué los católicos no son idólatras? Y he intentado un par de infografías, bueno, unas 3 infografías políticas en cuestión de hispanidad y de tradición. Y me parecería interesante ahondar en ese tema con el paso del tiempo a futuro. Me gustaría crear muchos contenidos gráficos relacionados a esos dos temas principalmente, la hispanidad y la religión católica. Aarón, ¿cómo te definirías desde una perspectiva política? A mí no me gustan las etiquetas, pero sirven para que la mayoría de las personas tengan un atajo cognitivo y más o menos sepan dónde ubicarnos o qué pueden esperar de nosotros. ¿Cómo te catalogarías? Bueno, esa es una pregunta que pone como que los pelos de punta. Voy a repetir las palabras de una persona a la que admiro mucho, Dante Urbina. Dante Urbina, un economista peruano católico. Si tomamos en cuenta que el orden de las cosas, el actual, está dominado por ciertas fuerzas culturales antirreligiosas, anti-jerarquía, antitradición y todo, me considero de ultra izquierda porque considero que hay que llevarle la contra a ese orden antinatural que tanto busca destruir la cristiandad. Pero si hablamos en el plano metafísico de que hay o sea, creer en la idea de que hay un orden sobrenatural creado por Dios y que hay que restaurar ese orden, podríamos considerarme de ultraderecha. Es decir, eres ambidiestro. Por así decirlo. Vale, entiendo. Veo que, por ejemplo, me comentaste que haces stickers o que hacías stickers en tu etapa de patriota para graficar un poco sobre la historia de tu país, sobre Bolivia. Y me comentaste que algunos de ellos eran sobre presidentes. ¿Hiciste stickers sobre Evo Morales? No, no hice sobre él porque, no sé, no se me ocurrió, no lo vi interesante. Me parecía más interesante ahondar en nuestra historia porque creo que se, hay como que una coyuntura muy de fijarnos en el presente y de no estudiar el pasado para entender nuestro presente. Eh, Eso básicamente. Ahora, si nosotros podemos tener un pasado glorioso o algún legado que vale la pena rescatar y preservar, ¿qué pasa si no tenemos un presente y mucho menos un futuro para construir esos sueños o por lo menos esos ideales? Y me refiero precisamente a que justo me acabas de hablar de tu cosmovisión. Es una cosmovisión que se puede circunscribir a la tradición católica. Y creo que no va en órbita ni con la Pachamama ni con el movimiento al socialismo. Es decir, Ya. ¿cómo veías, cómo ves tú, viste que eres boliviano, la labor, a mis ojos nefasta, pero ¿cómo lo ves tú que estás allá y que tienes un mejor criterio para juzgar la labor a nivel de gobierno de Evo Morales y del movimiento del socialismo en general? Bueno, ha sido un gobierno lleno de lo de todo gobierno socialista sudamericano, corrupción, um, empobrecimiento de la población disfrazado mediante la propaganda de ascenso cultural, ascenso laboral, así como nos lo vende la propaganda socialista, ¿no? De esa idea de que bajo un régimen de izquierda podemos alcanzar la verdadera igualdad. Ha sido un fracaso a nivel ideológico. Bueno, el socialismo siempre fracasa, ¿no? Pero la actual contraparte, el gobierno actual de Yanine Áñez, siento que no está sabiendo enfrentar correctamente esa situación,
al punto que, por ejemplo, las encuestas publicadas el día de ayer, la primera encuesta hacia las nuevas elecciones, la fecha del 18 de octubre, dan como resultado que el partido de Evo Morales obtiene el primer lugar con cierta mayoría, y a pesar de todo lo que sucedió en el país, no creo mucho en este tipo de encuestas porque, bueno, son muy para alarmar a la población, me parece, no sé, pero de todos modos, pues claro, es muy complicada la situación que vivimos actualmente en el país. A pesar de que pareciera que nos hemos liberado de Evo Morales y el socialismo, todavía hay cierto temblor, ¿no?, en el ambiente político, y los grupos terroristas, los grupos armados que recientemente han bloqueado el país y han provocado la muerte de muchas personas por coronavirus, por falta de insumos médicos que no han llegado por los caminos, por las carreteras. ¿Qué Hay esa grupos amenaza terroristas son latente estos? del movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales. Y ellos tienen grupos de choque en Bolivia, Sí, sí. armados. Sí, sí, hay algunas personas que están armadas. Se ha visto sobre todo durante el noviembre de 2019, que fue el año pasado, después de la renuncia de Evo Morales al poder. Los podríamos comparar, por ejemplo, al caso de los colectivos chavistas en Venezuela, que son civiles, pero que arma, en el caso del chavismo, el gobierno y por supuesto el partido de la tiranía, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, o la experiencia también de grupos de izquierda radical en el resto del continente, como la FARC en cierta medida, como Sendero Luminoso en el Perú. Es decir, hay una especie de repetición de patrones por parte de la izquierda radical que tú ves que también está pasando en Bolivia. Pareciera que sí. De hecho, incluso se ha encontrado a Camilo, un colombiano de la FARC aquí metido entre las protestas, ¿no? Estas revueltas durante noviembre de 2019. Pero no sé, estos movimientos son como que parece un poco más camuflado aquí en Bolivia el tema del terrorismo, porque no se ha visto con tanta fuerza y con tanta, ¿cómo decirlo? Se ha visto de manera muy tácita. O sea, no ha habido, digamos, atentados donde personas mueran explícitamente por ataques del movimiento al socialismo, pero sí de manera indirecta. Por ejemplo, como te digo, el tema de bloquear las carreteras e impedir que lleguen los insumos médicos, o también de secuestrar personas y amarrarlas en torno a un árbol y hacerles decir que hacerles renunciar a sus ideales, ¿no? Como pasó con algunos voluntarios que querían ayudar a la gente en el tema de coronavirus hace aproximadamente un mes. Eh, Ese tipo de cosas, no tanto a nivel de las FARC ni del movimiento revolucionario Tupac Katari ni Tupac Amaru. Eh, por ahí va la cosa. Ahora, hay algo que a mí me preocupa, personalmente me preocupa mucho con la situación política actual de Bolivia, y es la siguiente. Me habías dicho que, por ejemplo, el caso de la presidenta boliviana hoy día no ha logrado conseguir ese consenso a nivel societal, a nivel cultural, capaz de erradicar por completo la nefasta estela que ha dejado el movimiento del socialismo, por lo menos a nivel de psique. Hay todavía gente que desafortunadamente, equivocamente, está apoyando ese nefasto partido, al MAS, al movimiento del socialismo. Que por cierto, en Venezuela también hubo un movimiento del socialismo de donde surgió la conspiración primigenia, que luego creó al movimiento Quinta República y posteriormente al chavismo. Hasta en las siglas se parecen. Y lo que me preocupa en el caso boliviano es el siguiente. Yo lo que todavía no puedo dar la certeza de ello, pero que percibo es el peligro de que esta presidencia se convierta en un Macri argentino. Es decir, está el peligro latente de que supuestamente la respuesta ante la izquierda radical sea una centroizquierda liberal o una socialdemocracia que sea mal llamada de derecha porque admita una economía de mercado, pero que no dé la guerra cultural, la lucha en el terreno cultural. Entonces no hay una oposición real a la ideología. Algo que, alguna de las pocas cosas que podría rescatar de este gobierno boliviano es que, por ejemplo, le dieron un mayor valor a la figura del cristianismo en Bolivia. Es decir, dentro de los símbolos institucionales está nuevamente la Biblia y no la Pachamama. ¿Qué nos podrías decir de eso?
Bueno, como toda oposición dentro de nuestro sistema político demoliberal, es una falsa oposición. La auténtica y la verdadera oposición la va a ejercer un movimiento tradicional católico, pero eso no es difícil de ver actualmente. Um, lo que sí considero es que el gobierno actual es como que ecuménico, en el sentido de quizás católico postconciliar, o sea, esa idea de que hay que unirnos todos juntos, libertad, 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 democracia, derechos, juntos, juntos, con los protestantes, los mal llamados evangélicos. Y entonces esto crea un ambiente muy coyuntural de alianzas temporales para enfrentar al socialismo, que creo yo, quizás me equivoque, pero parece más efectivo que el tema de Juan Guaidó contra Nicolás Maduro, porque Yanine Áñez no creo que llegue a un nivel de ser un Macri boliviano, una Macri boliviana. Esperemos que no. El que sí creo que puede ser quizás un Macri boliviano en el sentido, si esperemos que no, en el sentido en que me lo has descrito, considero quizás a Carlos Mesa, un historiador y comunicador que es candidato a las próximas elecciones, queda en segundo lugar según las encuestas. Y claro, es un tibio, ya ha renunciado, ya ha sido presidente de Bolivia y ha demostrado ciertas simpatías con el modelo socialista, tiene alianzas con los colectivos feministas LGBT y no, el hecho de votar por él va a representar como un tiro al pie, porque estamos al borde de una guerra civil y creo yo que sería muy peligroso tomar esas opciones políticas. Me refiero a Carlos Mesa. Si bien Yanine Áñez es, claro, una falsa posición en el sentido de que no representa valores sólidos, en cierto sentido, tal vez es el mal menor, o tal vez lo sea Luis Fernando Camacho, no lo sé. Pero en sí considero que el liberalismo es tan ineficaz, tantos errores que demuestra, incluso está condenado por la Iglesia en la encíclica Libertas Prestantísimo, pero bueno, estas cosas las desconocen muchos católicos y tiene sentido porque quizás la Iglesia no nos ha educado bien en este aspecto. De modo que lo que vemos hoy en día es que realmente lo que sucede en Bolivia no es la derrota total del gran enemigo, que es la izquierda radical, sino más bien una tregua a la que ellos se vieron obligados a pactar ante la irrupción, por fortuna, de, de todo este gobierno que hubo, de todo este movimiento que logró de una vez por todas acabar con el mal gobierno de Evo Morales, pero que no es suficiente. No es suficiente porque, como Sí, bien lo dices, todavía no hay unas bases ideológicas ni filosóficas sólidas capaces de dar esta dialéctica de ideas y de principios en contra del socialismo, en contra del materialismo histórico, que es lo que proponen ellos. Y yo siempre, a mí me encanta recorrerlo siempre. El marxismo y todas las corrientes afines a él parten de una idea existencial. Ellos parten de la dialéctica, es decir, existe una lucha, una existencia agónica, perenne, desde que el hombre es hombre, según la concepción de ellos. Ellos lo plantean desde la perspectiva material, desde la perspectiva materialista, y por eso hablan de lucha de clases. Y simplemente los que no están con ellos los ven como enemigos que deben derrotar, tanto en el terreno metafísico como en el terreno físico, sobre todo en el terreno físico, y lo han hecho a través de tiranías totalitarias, a través de grupos guerrilleros y terroristas, a través de toda la cruenta historia de la izquierda radical, tanto en Hispanoamérica como en el resto de Occidente. Ahora, ¿son realmente los propulsores del liberalismo lo suficientemente valientes, fuertes y tienen ideas sólidas para oponerse a ese monstruo, a ese titán? Yo creo que no, porque la única forma en que tú te puedes enfrentar a una fuerza tan bien constituida y con un dogma tan pristino, tan transparente, es también con un dogma, con una fuerza. Y en el caso de nosotros, los que defendemos la tradición, los que defendemos la hispanidad, es el dogma más importante, que es la verdad revelada. Esa es nuestra fortaleza. Ahora, un liberal no puede mantenerse de pie entre todo ese océano de mare magnus,
¿Por qué? Porque naufragaría, porque ni sus principios son sólidos. El liberal deja ser y deja pasar, relativiza la verdad y cree que todos son verdades. Pero como tú bien debes saber, aquel que piensa que todo es cierto, al mismo tiempo no tiene nada que defender. Ciertamente, o sea, si hablamos de liberalismo como oposición, va a ser una oposición en el error, porque cae en esa gran mentira de idolatrar a la libertad, verla como la diosa absoluta y subordinar a Dios a la libertad humana, una libertad tan abstracta que ni siquiera los liberales mismos saben describir a veces. Um, bueno, y me permito remitir a un hecho particular muy interesante que se dio durante el gobierno de Evo Morales, que es el tema de los artistas, el arte. No todos los artistas apoyan a Evo Morales, sino cierto porcentaje de ellos que tal vez no sea mayoritario. Y resulta muy curioso porque hace tiempo, hace unos 4 años, varios se manifestaron mediante sus firmas a favor de estas transformaciones revolucionarias del gobierno de Evo Morales, la Agenda 2020-2025 la llaman, o sea, acercándonos al aniversario número 200 de la independencia boliviana. Varios de estos, bueno, pintores, escultores, cineastas, una de ellas, Julieta Paredes, expareja de María Galindo, la promotora líder del grupo feminista radical anarquista Mujeres Creando. Y hubo una polémica recientemente que involucró al mundo artístico de manera terrible, que es el cierre del Ministerio de Culturas. El Ministerio de Culturas había sido creado el 7 de febrero de 2009, hace unos 11 años, por el gobierno de Evo Morales, para literalmente formular e implementar políticas en favor de la cultura y el turismo en Bolivia, según sus propias palabras, pero que tenía 3 viceministerios con nombres, uno de ellos con nombre curioso: Viceministerio de Turismo, de Interculturalidad y de Descolonización. Descolonización. Descolonizar, esa palabrita tan, exactamente, Solo falta esa emancipación palabrita tan también. tramposa utilizada por la izquierda. Emancipación, probablemente. Esa palabrita tan tramposa utilizada por la izquierda para vendernos la idea de que el Imperio Español fue malo, de que los indígenas sufrieron, que la Iglesia Católica es cómplice del liberalismo y del capitalismo y que busca oprimir a las masas. Un disparate total. Y mira, sucede que, bueno, esto ha afectado a varias personas porque es un ministerio que organizaba algunos eventos culturales importantes donde se destinaba mucho dinero a ciertos artistas ganadores de esos concursos, ¿no? En temas de cine, de artes plásticas y demás. Y claro, por ese lado hacen bien en protestar los artistas porque eso no es, digamos, no es justo privar a alguien de lo que merece ganarse. Sin embargo, me parece que esto tiene muchos matices. Hay que poner las cosas en su contexto. Mira, por ejemplo, los ministros de este ministerio, valga la redundancia, han sido personajes sobresalientes en cierto ámbito. Pablo Grux fue el primer ministro de Cultura. Entre sus logros se destaca la creación de TV Culturas y la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La Biblioteca del Bicentenario es una iniciativa muy interesante que rescata libros importantes para nuestra historia. Pero él también fue el encargado de organizar los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018, Juegos Olímpicos, y hubo cierta como incertidumbre en el tema de que se percibía cierta corrupción en el manejo de las obras, la financiación de los estadios, los espacios deportivos para ese evento. De casualidad, Odebrecht estaba de alguna u otra forma relacionada con la construcción de estos estadios. Tengo entendido que sí, no he investigado a fondo, pero tengo entendido. Otro personaje fue Zulma Yugar, una cantante andina muy, muy buena, con muy buenos temas. Elizabeth Salguero también, otra activista feminista. Después, ¿qué más? Wilma Lanoca, la última ministra de Cultura de Evo Morales, involucrada en el uso de bombas Molotov en 2019. Resulta que en noviembre, durante las protestas
o creo que en octubre, en algún punto de las protestas, porque duraron de octubre a noviembre, protestas en contra del fraude electoral de Evo Morales, Sí. se encontró bombas Molotov en el Ministerio de Cultura, ¿no? Y se le acusaba a Wilma Aranoca, la ministra, de cierta responsabilidad, pero no se llegó a concretar. Hay una vez más la eficacia de este gobierno liberal para castigar a los responsables. Hay varios vándalos sueltos todavía del movimiento al socialismo y eso me hace sospechar que tiene cierta complicidad el gobierno con el movimiento al socialismo, porque su discurso, no sé, muy pusilánime, muy falto de esa También, firmeza para también date castigar. cuenta que uno de los principios por los cuales en la civilización tenemos la justicia es porque nos percatamos que existe un bien y existe un mal que son absolutos, está la justicia y la injusticia, y que se dispuso la existencia de un ente, llámalo el Leviatán, llámalo el Estado o lo que sea, una especie de árbitro para imponer justicia que fuese más allá de las categorías utilitarias de jerarquía dentro de nuestra sociedad. ¿Y cuál es esa categoría utilitaria de jerarquía? El dinero. El dinero no tiene ética. Puede ser un hombre tanto justo como injusto aquel que tenga poder económico. Entonces, si me dices que tenemos fallos por parte de una administración de justicia, o más bien de una presidencia que hoy en día tiene bases ideológicas y éticas laxas, me parece que se van a poder salvar muchos de los cómplices del mal gobierno de Evo Morales y de todos los truanes del movimiento del socialismo que tengan la suficiente capacidad monetaria como para comprar esos salvoconductos. Yo creo que eso es también lo que puede suceder y es de nuevo, está claro que es muy preferible, no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero desde mi punto de vista es mil veces preferible un gobierno en Bolivia como el que tienen ahora al que tenían antes, el movimiento al socialismo. El problema es que es insuficiente. El problema es que Eso es sí. insuficiente. Entonces se necesita una limpieza por completo y esa es la razón por la cual yo, por ejemplo, no apoyo a esta farsa que se monta en Venezuela con el gobierno con el interinato de Juan Guaidó. Es decir, tenemos un príncipe sin espada, un presidente que no preside. Es decir, él no tiene la capacidad real de hacer cumplir sus mandatos, porque ni siquiera tiene la valentía para pedir ayuda o pedir auxilio a aquellos aliados circunstanciales que podrían darle las capacidades, la capacidad de fuego real, para que se entienda, de hacer cumplir su ley, de hacer cumplir sus mandatos. Y aparte es un tipo socialista, que viene de las escuelas de cuadros marxistas, de voluntad popular y de todo el entramado de partidos políticos de izquierdas que existen en Venezuela y se hacen llamar de oposición. Yo no creo en eso. Y es evidente que si llega a realizarse un gobierno de verdad presidido por Juan Guaidó o por cualquier otro representante de esta casta política venezolana, será en concordancia con el chavismo, con las élites chavistas. Quizás sacrifiquen ante la piara pública, ante la plaza pública, alguna cabeza relevante. Por ejemplo, la de Maduro, que es un monigote, que es simplemente un cretino, que es el representante de fuerzas oscuras que no dan la cara, como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista y un grueso etcétera. Pero no van a atacar a los miembros de la logia. Los miembros de la logia van a salir impunes y mucho más si son pocos conocidos. Entonces, eso es lo que a mí también me preocupa y en donde los bolivianos y todos aquellos patriotas, aquellos defensores de la tradición, deben poner el ojo y deben estar alertas, deben ser vigilantes ante eso que está pasando. Ahora, eso sí quería preguntarte, ante la ineficacia que ha tenido hasta ahora el gobierno boliviano, que, repetimos, no es que sea peor que el de Evo Morales, es mil veces preferible, pero no es suficiente. ¿Qué debería ser? ¿Cómo se puede canalizar esa reacción o más bien esa acción tradicional hacia un efectivo, hacia un efectivo desarrollo de la política? ¿Qué deben hacer los defensores de la virtud en Bolivia? ¿Qué deberían hacer hoy día? Es una pregunta complicada porque cualquier cosa que hagamos va a implicar necesariamente aliarse con los liberales
los mayores traidores de la historia y es terreno pantanoso, ¿no? Sin embargo, considero que se puede actuar desde la propia, desde el propio espacio, desde el propio, ¿cómo decirlo? Conversando con amigos, familiares, persuadiéndolos, difundiendo charlas informativas virtuales, enlaces, artículos, libros, y la oración sobre todo, que es en aquello en lo que confiamos los católicos, porque sí, sin Dios no somos nada, sin el auxilio de Dios es imposible que hagamos bien las cosas. El rezo del rosario es muy importante, las devociones. Um, Mira, es un panorama un poco desesperanzador porque el liberalismo tiene esa paradoja, ¿no? Doy tanta libertad a la gente que permito que incluso el comunismo entre en escena. Le permito al comunismo hacer su propaganda. Yo liberal respeto la libertad, las libertades del pueblo para difundir su propaganda, al punto que no tiene, no tiene escrúpulos a la hora de permitir que se impriman poleras con la figura del Che Guevara, ¿no? Ah, socialistas estúpidos están vistiendo poleras del Che, ganó el capitalismo. Y después de 10 años, no, no, comunista, por favor, no me mate, no, gobierno comunista, no. Y así. Claro, sí, porque primero se burlan de eso, de que se están vendiendo muchas playeras del Che, pero el problema es ese, se están vendiendo muchas, no que se estén vendiendo, a ellos no les importa, y ellos son Exacto. capaces, de forma descarada, de utilizar las armas que pone a disposición el liberalismo en contra del mismo Estado. Como decía José Antonio Primo de Rivera, el problema del Estado liberal es que es incapaz de defenderse a sí mismo, no tiene nada que defender. Y hoy en día lo estamos sufriendo en varios sentidos en Occidente. Allí donde permea la ideología liberal, eventualmente los socialdemócratas en coalición con los socialistas y los radicales se hacen con el poder. Luego ellos nos venden el falso cuento, el falso relato de que supuestamente ellos sí están haciendo la contracultura, que están haciendo esa lucha cultural contra la izquierda, cuando no, son incapaces, son incapaces. Yo parto de la necesidad de restaurar instituciones fuertes, jerárquicas, basadas en principios aristocráticos, aristocráticos en el sentido aristotélico de la palabra, es decir, de los virtuosos, de aquellos que practican las virtudes y a través de su mérito conquistan esos espacios, esas tribunas en la sociedad. Y solo así, a través de la defensa de los tres pilares de Dios, patria y familia, podemos empezar la regeneración de nuestras sociedades carcomidas por años y años de asedio cultural por parte del comunismo. Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, no, lo que está haciendo, por ejemplo, el lobby LGTB, no hay que llamarle marxismo cultural, porque eso no se hubiese permitido en la URSS. Eso realmente es liberalismo cultural. Ya, pero ahí cometes un gran error de análisis. El liberalismo originalmente representaba la izquierda política y la izquierda metafísica, es decir, las bases del liberalismo y antes del liberalismo, del jacobinismo, se basan en la supremacía de la diosa razón por encima de la tradición inmortal. Ellos, conforme fueron adaptando su discurso y desarrollando distintas ideas, en este caso basadas en la libertad y en la igualdad, sublimaron el concepto de igualdad a través de otros pensadores que luego fueron desarrollando la idea socialista. El socialismo, como corriente filosófica, se nutre del liberalismo. Yo puedo decir que el socialismo, y lo digo con bases, el socialismo es una versión radical, una desviación radical del liberalismo, y punto. De modo que tratar de ver entre ellos un diálogo de carácter enfrentado como una contrariedad es falso. Ellos no son una derecha y una izquierda. Ellos pertenecen a un mismo espectro político y a una misma senda filosófica, que es la no verdad contra la verdad, la antipatria contra la patria, el cielo vacío contra Dios. Pero nada, por esas cosas nos dicen a nosotros radicales, y no lo podemos decir. Pero creo que de ahí parte el tema. De allí parte el tema. Ahora, una crítica Sí, que yo sí. le tengo a todos los tradicionalistas, o por lo menos a la mayoría que conozco. Si bien el paraíso
a diferencia de lo que nos dicen los marxistas, los anarquistas y los liberales, es en el cielo y no en la tierra, eso no nos exime de combatir a los demonios en la tierra. Es decir, también hay que hacer política real aquí, no por las ganancias a nivel material que uno pueda obtener o las mejorías a nivel material que se puedan obtener, que realmente son muy humildes en comparación con la vida eterna. No, sino porque hay una misión, por lo menos desde la perspectiva tradicional católica, que es el negarnos a que las almas no se puedan salvar, el negarnos a que la doctrina no pueda ser conocida, será perseguida, será opacada, será de una u otra forma censurada por estos amos del mundo. Ellos pertenecen a lo mundano. Pero nosotros, por nuestro afán de sacralizar al mundo, tampoco podemos perdernos en un nihilismo espiritual. Esto es contradictorio también lo que digo. Por ejemplo, Nietzsche criticaba mucho el cristianismo y lo acusaba de un nihilismo espiritual, ¿no? Recordemos que Nietzsche siempre ha sido catalogado dentro del espectro nihilista, es decir, de aquellos que niegan cualquier punto más allá de lo terrenal, que ellos solamente reconocen la existencia de los sensorios. Nietzsche decía, ya va, los nihilistas son ustedes, los cristianos, porque niegan lo sensorio, niegan lo terrenal y se enfrascan tanto en lo celestial que no viven, se preparan tanto para la vida después de la vida que no aprovechan esto. Y yo lo que estoy viendo es que los marxistas han aprovechado al máximo ese, ¿cómo decirlo? Esa omisión de nuestro lado. ¿Qué opinas de ello? Bueno, no sé de dónde habrás escuchado que algún tradicionalista opine eso. Me parece más una visión protestante del asunto, eso de ver el paraíso como algo aparte y el mundo terrenal como algo aparte, pero el tradicionalismo católico sostiene la idea de que hay que luchar precisamente aquí en la tierra para instaurar el reinado social de Cristo, ¿no? Instaurar y restaurar, instaurar y restaurar. Y eso implica la lucha frontal, el no renunciar a nuestros principios, el no ejercer, por así decirlo, una política del interés, de asociarnos por ciertos intereses particulares, sino, por así decirlo, un choque frontal contra todas las fuerzas anticristianas, el satanismo, etcétera, etcétera. Eso lo podría Eh, decir alguien que ha leído el Rerum Novarum. El problema radica en que hay muchos tradicionalistas que pueden exactamente. encontrar, eh, no sé, imágenes hermosas de arte religioso en las redes sociales y se quedan en eso. Yo creo que entonces es un problema de educación y es un problema de conocimiento, de que hay banderas que son muy nobles para erigir, pero para erigirlas hay que hacerlas con fundamentos. Exactamente, se trata de saber conocer lo que nos dice la Iglesia Católica acerca de ciertas cuestiones importantes para saber cómo actuar en el mundo y cómo vencer al mundo. Nos dice, por ejemplo, la encíclica Rerum Novarum, ahora sí, que han de evitar cuidadosamente los ricos perjudicar en lo más mínimo los intereses de los proletarios, ni con violencias, ni con engaños, ni con artilugios usurarios. Eso es algo que nos ha propuesto la Iglesia en su doctrina social y claro, el comunismo lo ignora y porque lo ignora propone una perspectiva secular, una solución secular a los problemas del capitalismo, de la revolución industrial y termina creando una dialéctica en el error, ¿no? Como se dice. Por eso es importante que los católicos conozcamos este tipo de temas, sobre todo las cartas encíclicas, que son muy buenas para orientarnos en cuestiones políticas. Las encíclicas condenan los errores de manera tajante y directa. Por ejemplo, Divini Redemptoris condena el comunismo, Libertas Prastantissimum al liberalismo, Mitrenender Soli al nazismo, Non Habíamo Bisogno al fascismo y así sucesivamente. Muy importante que la conozcamos. Aarón, si hay algo que quisieras compartir, que creas que es fundamental, que los miembros de la hispanidad, aquellos caballeros hispanos que estamos por la defensa de valores y principios, tengamos que hacer o tengamos que leer o tengamos que actuar, ¿qué sería? ¿Cómo lo podrías resumir? ¿Qué te gustaría? Aprovecha esta tribuna ahora mismo para ello. Bueno, me gustaría que leamos más
autores tradicionalistas, que indaguemos en el concepto de tradicionalismo político. Esto lo maneja muy bien, considero yo, el carlismo español, que presenta autores muy buenos en la defensa del monarquismo, como ser Miguel Ayuso, Rafael Gambra, José Miguel Gambra, Dalmacio Negro, etcétera. Y tienen incluso una estructura intelectual ya consolidada que ejerce cierta continuidad en las ideas tradicionalistas y que no presenta una ruptura como lo hace el marxismo al negar el orden liberal y el liberalismo al negar el orden cristiano, ¿no? Um, es como una manera muy interesante de indagar en lo cierto, lo verdadero, que es lo que más nos acerca a Dios. Y claro, desmentir ciertas leyendas negras que se difunden mucho, como por ejemplo hay un libro muy bueno de Philip Powell que se llama Árbol de Odio, y habla sobre la leyenda negra española, cómo se fue instaurando en la mentalidad popular. Y hay un caso muy particular donde tiene mucho que ver el arte y la propaganda, que es el tema del libro de Fray Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias. ¿Qué fue lo que sucedió? Hay un hecho clave, que es este señor Theodore de Bry, un grabador, impresor y librero residente en Frankfurt. Él en 1587 viajó a Inglaterra y fue influido por Richard Hakluyt, un traductor y escritor. Ambos empezaron a publicar cosas similares con tono anti-español. Hay un influjo protestante en Europa, en la Europa de entonces, que instaba a ciertos países a atacar propagandísticamente a la obra católica de España, ¿no? La obra evangelizadora. Y en 1598 publica una edición de Bray, publica una edición de la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Y eso incluye 17 grabados e imágenes que mostraban escenas de la tortura, supuesta tortura española y matanzas de los indios. Y a partir de entonces, posteriores ediciones de ese libro incluyeron todos esos grabados o algunos grabados. Y entonces, incluso se llegó a un punto en que el juego de los grabados se imprimió separadamente al libro, y eso es un claro propósito de propaganda. Se mostraba en esos grabados ciertos errores que parecerían tontos, pero tuvo sus efectos. Había nativos indígenas americanos calvos. ¿Dónde se ha visto que los indígenas sean todos calvos? Y eso fue tan engañoso. Eran imitaciones de las figuras del pintor italiano Tiziano, y a partir de entonces se exaltó un interés popular por lo que las casas describía como la cámara de horrores de la malvada Inquisición. Así hay muchos libros instructivos que podemos consultar, eso respecto a la tradición católica. Hay uno en particular que me gusta mucho, pero yo considero importante tomar con pinzas, ya que este autor es liberal, Thomas Woods. Se llama el libro Cómo la iglesia construyó la civilización occidental. Sí. Muy bueno en temas de historia, pero el capítulo de liberalismo plagado de mentiras. De todas maneras, sí, eso más que todo recomiendo, investigar a autores tradicionalistas. Fue tanta la influencia de Fray Bartolomé de las Casas que Simón Bolívar en su carta de Jamaica propone la creación de una nueva ciudad entre Riohacha y Maracaibo que fungiera de capital para Colombia y se iba a llamar precisamente Las Casas. Ese era el nombre que él proponía para la capital de Colombia. Aarón, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión y te agradezco doblemente por tu labor de difusión y de defensa de los ideales que haces tanto a través de tu obra pictórica como de tu obra escrita, parte de ella publicada en culturapolítica.net, en donde de hecho dedicaste prácticamente un epistolario en contra del progresismo, donde lo diseccionas como una suerte de culto pagano, hablas sobre las doctrinas del progresismo, el progresismo como una religión pagana, etc. Excelente, y yo también lo recomiendo que lo lean. Aarón, antes de terminar, a mí me gusta esta parte del programa como tal, de la transmisión. ¿Tienes alguna pregunta o algún comentario que yo me tenga que ver en la obligación de responderlo? No importa lo polémico que sea, no importa lo llamativo o alguna duda. No sé, ¿de qué manera podría responder cualquier cosa? Bueno, yo quisiera saber si en Venezuela han tenido una
una situación en la que alguna institución del tipo Ministerio de Culturas haya hecho propaganda deliberada a favor del marxismo, porque por ejemplo tenemos como referencia esta revolución cultural en China desde 1966 a 1976 y en Bolivia tenemos como ejemplo entre varios efectos de esta propaganda cultural el hecho de que en diciembre de 2016 hubo una suerte de debate, serie de debates llamados Tejedores del Futuro, y uno en particular se llamó La Revolución India de Fausto Reinaga. Varios adolescentes ahí, estudiantes de colegio, de escuela, citaban parte de libros de este autor, Fausto Reinaga, indianista, creador del indianismo, una ideología que reivindica al indígena como oposición al blanco, repitiendo esta dialéctica liberal de que la iglesia fue mala, de que se trató mal a los indígenas y toda esta suerte de mentiras. Esto financiado por el Ministerio de Comunicación y el Ministerio de Cultura hace unos años. Entonces me pregunto si allá habrá habido eventos similares a Todo esto. gobierno socialista que tenga un ministerio de cultura realmente no tiene un ministerio de cultura, tiene un ministerio de propaganda. Vamos a empezar. Porque los movimientos subversivos hispanoamericanos se nutren del pensamiento gramsciano y ellos creen que para lograr subvertir el orden establecido, el orden tradicional, para suprimir las instituciones del orden tradicional, necesitan primero subvertir el orden cultural a través de una revolución cultural. Es una lucha que hacen incluso desde antes de llegar al poder. De modo que cuando llegan al poder tratan de consolidar el nuevo pensamiento, el hombre nuevo, como ellos le refieren. Y sí, en Venezuela tuvimos un ministerio de propaganda y todavía se sigue teniendo llamado Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Una de las primeras cosas que hizo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura fue consolidar una editorial maligna que se llama El Perro y la Rana, que se dedicó, y cuidado con esto, se dedicó a crear talleres de cultura popular y de letras populares para acercar los saberes al pueblo. Era esto? Distribuían de forma gratuita libros a los, a los estratos menos favorecidos desde una perspectiva económica de la población venezolana. ¿Qué clase de libros estaban distribuyendo gratuitamente? La obra completa de Eduardo Galeano, las obras completas de Gramsci, el Manifiesto Comunista, el Quehacer de Lenin, es decir, propaganda y teoría marxista. Además, el Ministerio de Cultura se encargó de impulsar distintos encuentros de teatro en donde invitaban artistas de toda Hispanoamérica y también del occidente no hispano, de Europa y de Estados Unidos, a hacer obras de teatro con contenido político. Y era un contenido político de cuidado, porque algunos eran evidentemente marxistas. Había, por ejemplo, una biografía teatralizada de Marx, pero también habían obras de teatro que tenían implícito el virus marxista, pero de una forma tan delicada que estaba diseñada para atacar directamente a tus, a tus preconcepciones ideológicas. Y esto es la forma de adoctrinamiento más peligrosa, aquella que no se muestra como tal, sino que sutilmente va inyectándose, va infiltrándose a través de categorías que se repiten erróneamente, como es ese antagonismo entre ricos y pobres, porque el rico es más rico y el pobre es más pobre, por esa acción supuestamente opresora de parte de la burguesía, de cómo el Estado realmente está para proteger los intereses de una clase, también otra falsedad. También lo que habías hablado del indianismo o del indigenismo, que es que como en América no caló tanto el discurso de la lucha de clases como en Europa, en donde era el burgués adinerado blanco contra el proletario pobre blanco, aquí lo quisieron tratar de entremecer con el tema racial, con el tema racial a través de que no solamente el proletario es pobre, sino también es indio o es negro, mientras que la burguesía no solamente es rica, también es blanca, y es blanca porque son eurodescendientes, es decir, son aquellos que siguen usufructuando el despojo, el despojo originario de la malvada corona hispánica. Entonces,
El chavismo lo que hizo a través del Ministerio de Cultura fue propaganda, y propaganda sumamente efectiva. También lo hizo a través de las alcaldías. Por ejemplo, la alcaldía de Caracas, regentada por un tipo maligno, perverso y un asesino llamado Jorge Rodríguez, que por cierto es el hijo de un guerrillero, de un terrorista que fue ejecutado por las fuerzas de seguridad de Venezuela. Jorge Rodríguez, a través de la alcaldía de Caracas, se dedicó a crear periódicos de distribución gratuita, pero eran periódicos con noticias falsas a favor de la revolución socialista. Hacían pasar como grandes teatros o grandes obras culturales hechos nefastos. En Caracas se llegó a celebrar con bombos y platillos, y de hecho con una fanfarria mucho mayor que incluso que en Rusia, los 100 años de la Revolución Rusa. De hecho, se hizo un gran evento que se llamó 100 años de revoluciones, de Lenin a Chávez. Hasta ese punto, la cultura, el Ministerio de Cultura se convirtió en propaganda en Venezuela. Los canales estatales, es decir, eh, Venezolana de Televisión, Vive, etcétera, fueron convertidos en centros de transmisión de propaganda 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos hablando de un gran ministerio que financiaba grupos musicales populares para hacer salsa, música folclórica, merengue, gaitas, a favor del chavismo. Hasta se llegó a contratar grupos supuestamente antisistema, como los imbéciles de escape, los Pons españoles, a hacer propaganda prochavista y música prochavista. Esto fue pernicioso, esto fue malévolo, esto fue maligno. Y es por eso que todavía seguimos teniendo en Venezuela esquemas de manual marxista. Gente que te repite la doctrina de Marx sin saber qué es doctrina política. En fin, Aaron, espero que eso haya dado una respuesta a tu pregunta. A mí lo que me hizo fue más bien es inquietarme, porque me percato más del gran problema cultural que tenemos en Venezuela y también en Hispanoamérica. Pero no importa. Para eso estamos nosotros, para eso está esta generación, y por eso nosotros vamos a hacer la lucha cultural, porque nos percatamos de esto y la vamos a hacer, vamos a triunfar, vamos a hacer esta reconquista. Pueden encontrarme en Facebook con el nombre de Aremasu y en Instagram como Aremasu19, y tengo un blog en WordPress donde subo mis dibujos, aremasu.wordpress.com. Excelente, muchas gracias. Hasta ahora, amigos y enemigos, esto es la lucha cultural. Muchas gracias por brindarnos su bien más preciado, el Gracias, Manuel. tiempo. A ti. Nos vemos, chao, chao.